Bienvenidos a un nuevo video de Aula Servus. En este video vamos a ver el trabajo y la potencia. Comencemos por definir qué es el trabajo. El trabajo se define como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Es decir, que solamente hay trabajo cuando existe una fuerza aplicada sobre un objeto que hace que este objeto se desplace de un punto a otro. Imaginemos que tenemos una caja que está inicialmente en una posición 1, a la cual se le aplica una fuerza F, y esta fuerza, que puede ser bien provocada por una persona que está empujando la caja, hace que esta caja se desplace desde el punto 1 hasta un punto 2. Entonces observemos que estamos aplicando una fuerza y esta fuerza que se aplica sobre un cuerpo está desplazando ese cuerpo de un punto a otro. Entonces aquí en este caso hay un trabajo. Quiere decir entonces que el trabajo, que lo vamos a representar con la letra W, va a ser igual a ¿quién? A esa fuerza que se está aplicando sobre el objeto multiplicado por la distancia que ha recorrido dicho objeto. En este caso sería la distancia que existe entre el punto 1 y el punto 2, que vamos a denominar X. No obstante, es importante tener en cuenta de que este producto hay que multiplicarlo también por algo que vamos a denominar el coseno de un ángulo teta. Pero ¿quién es ese ángulo teta? Veámoslo a continuación. Nuevamente tenemos acá una caja que va a ser desplazada del punto 1 al punto 2 una distancia X. Y esa caja va a desplazarse de un punto a otro gracias a una fuerza que fue aplicada sobre el objeto, una fuerza que denominamos F. Entonces, vamos a colocar acá cuál es el ángulo teta. Para poder colocar este ángulo teta, lo primero que tenemos que hacer es colocar cuál es la dirección en la cual está actuando nuestra fuerza F, como lo vemos en pantalla. Posteriormente, luego de ubicar el vector de nuestra fuerza, vamos a colocar un vector que nos indique hacia dónde se está dando el movimiento, es decir, cuál es la trayectoria que el objeto está siguiendo. Observemos que acá el objeto se está desplazando del punto 1 al punto 2, entonces se está desplazando además en dirección recta en el sentido horizontal, es decir, que está siguiendo esta trayectoria. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, identificar la trayectoria que sigue el objeto y dibujar un vector que represente dicha trayectoria. Una vez ubicada tanto la trayectoria como el vector de la fuerza, podemos ubicar ese ángulo teta, que es el que se forma entre el vector de fuerza y ese vector de la trayectoria, es decir, este ángulo que tenemos acá. Ese es nuestro ángulo teta. Entonces observemos tres puntos importantes. Para que haya trabajo tiene que existir una fuerza que provoque un desplazamiento y además tiene que haber un ángulo teta que se forma entre los dos vectores de fuerza y de trayectoria. Observemos, por ejemplo, que si tenemos a una persona que está sosteniendo una caja de cierto peso, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que esa persona está aplicando una fuerza sobre el objeto, pero el objeto no se está desplazando hacia ningún lado, es decir, solamente lo está sosteniendo para que la caja no caiga. Debido a que este objeto no se está desplazando de una posición 1 a una posición 2, podríamos decir que no hay un trabajo realizado por el muñeco. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una fuerza. Observemos que no hay una distancia que esté recorriendo el objeto. Por tal motivo, para este caso en específico, no hay trabajo. Otro caso en el que no hay trabajo, ya no tanto relacionado con la distancia, sino con el ángulo que se forma entre los dos vectores, es el siguiente. Vamos que tenemos una caja a la cual se le aplica una fuerza F en dirección vertical, pero esta se desplaza en dirección horizontal, es decir, que se desplaza hacia este lado. Si nosotros miramos cuál es el ángulo que se forma entre los dos vectores, nos vamos a dar cuenta que el ángulo que se forma entre juntos vectores es este ángulo que tenemos acá. Y ese ángulo teta, para este caso en específico, es un ángulo de 90 grados. Cuando nosotros tratamos de calcular el trabajo con la fórmula, obtenemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza que se implementó, es decir, esta fuerza que tenemos acá, multiplicada por esta distancia recorrida, multiplicada por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos, que para este caso en específico es 90. Cuando nosotros vamos a resolver este producto, nos damos cuenta que el coseno de 90 es igual a 0. Por tal motivo, cualquier número multiplicado por 0, es decir, el producto entre f y x multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces observemos que para este caso en específico tampoco se está haciendo un trabajo.
Otra cosa que es importante resaltar sobre el trabajo es que sus unidades son conocidas como joules. ¿Qué sucede ahora si dentro de un cuerpo no solamente está actuando una fuerza que provoca un desplazamiento, sino que actúan muchas fuerzas que producen diferentes desplazamientos? Supongamos que tenemos nuevamente una caja a la cual se le va a aplicar una fuerza en esta dirección. La aplicación de esa fuerza nos va a generar un desplazamiento en la dirección x1. Como vimos anteriormente, el ángulo que se forma entre estos dos vectores va a ser un ángulo θ que vamos a denominar θ1 porque corresponde a la fuerza 1 y a la distancia x1. Sin embargo, sobre el mismo objeto se aplica otra fuerza de diferente dirección y diferente magnitud como la que vemos en pantalla. Esta fuerza F2 provoca que el cuerpo se desplace hacia una dirección totalmente diferente que vamos a denominar x2. Nuevamente para este caso, el ángulo que se forma entre el vector F2 y x2 va a ser nuestro ángulo θ2, que es este ángulo interno que tenemos acá. Para poder analizar el trabajo que se está realizando por estas dos fuerzas, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar cada uno de los trabajos que está realizando cada una de las fuerzas. Entonces tenemos un trabajo 1 que va a ser igual a ¿quién? Al trabajo realizado por esta fuerza 1 y esta distancia 1, que como vimos anteriormente va a ser la fuerza 1 multiplicado por la distancia 1 multiplicado por el coseno del ángulo 1. También tenemos un trabajo 2, que es el que está siendo realizado por esta fuerza 2, este desplazamiento 2 y este ángulo θ sub 2. Entonces va a ser trabajo 2 va a ser igual a fuerza 2 por distancia 2 multiplicado por el coseno del ángulo θ2. Para poder calcular cuál es el trabajo resultante o el trabajo total que se está realizando sobre el objeto, basta con sumar todos los trabajos que se estén realizando sobre el objeto, es decir, que el trabajo total va a ser igual a la suma entre el trabajo 1 más el trabajo 2, que sustituyendo la ecuación que tenemos acá en la tercera ecuación que acabamos de decir, podemos decir que el trabajo total es igual a ¿quién? A el trabajo 1, que es fuerza 1 por distancia 1 por coseno de θ1, más el trabajo 2, que es fuerza 2 por distancia 2 por coseno de θ sub 2. Entonces observemos que cuando hay más de dos fuerzas que provocan dos desplazamientos distintos, podemos decir que el trabajo total es la suma de todos los trabajos que se realizan sobre el objeto. Algo que también es importante es que el trabajo puede tener el signo positivo o el signo negativo. ¿Y ese signo quién lo otorga? Ese signo lo otorga el ángulo que se forma entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Entonces, observemos el siguiente caso. Supongamos que tenemos nuevamente nuestra caja a la cual se le está aplicando una fuerza 1 que provoca un desplazamiento 1 y hay un ángulo entre los dos vectores θ1 de igual a 60 grados. Cuando calculamos este trabajo, nos damos cuenta que esto va a ser igual a F1 por x1 por el coseno de 60. Sabemos que el coseno de 60 es 0.5. Para este caso, en el cual vamos a hablar de los signos, no me va a interesar como tal cuál es el valor numérico del coseno de 60. El valor numérico me va a servir para saber cuánto es la cantidad de trabajo cuando yo ya esté haciendo el cálculo. Como lo que yo quiero es mostrarles que el signo del trabajo depende del ángulo, simplemente me voy a fijar de cuál es el signo que me está a mí dando el coseno del ángulo. Entonces, para este caso, el trabajo va a ser igual a F1 por x1 multiplicado por el coseno de 60, que sabemos que es 0.5. Entonces, ese 0.5 nos da un signo positivo. Entonces, observemos que el trabajo para este caso es positivo. Otro caso es el que tenemos a continuación. Tenemos una fuerza 2 que está aplicada en esta dirección que provoca un desplazamiento x2 y se forma entonces un ángulo θ2 entre los dos vectores. Para este caso en específico θ2 es de 120 grados. Entonces cuando tratamos de calcular el trabajo, vemos que para este caso el trabajo va a ser igual a F2 por x2 por el coseno del ángulo θ2, que en este caso es 120. Sabemos que el coseno de 120 es menos 0.5, entonces observemos que ese ángulo θ nos está dando el signo del trabajo. Entonces, para este caso el trabajo va a ser F2 por x2 multiplicado por el coseno de 120, que es menos 0.5. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que nos está otorgando el signo del trabajo es este ángulo θ que tenemos acá. Entonces, dependiendo de cuánto sea ese ángulo θ, podemos hablar de un trabajo positivo o de un trabajo negativo. Hablemos ahora de la potencia. La potencia se define como la cantidad de trabajo realizado en un tiempo específico. Es decir,
que la potencia, que vamos a denominar con la letra P, va a ser la razón entre el trabajo que se ha realizado dividido entre un tiempo específico. Entonces observemos que es simplemente coger el resultado del trabajo que se está realizando sobre un cuerpo y dividirlo entre el tiempo en el cual se ha realizado dicho trabajo. Recordemos que la ecuación de trabajo que la acabamos de ver es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores de fuerza y distancia dividido entre el tiempo. Entonces esto nos da una nueva ecuación. Si nosotros vemos, lo que tenemos acá es distancia sobre tiempo. Y recordemos que la distancia sobre el tiempo es igual a la velocidad. Entonces vamos a sustituir esa distancia sobre tiempo por velocidad. Y obtenemos que la potencia es igual a ¿quién? A esta fuerza multiplicada por ¿quién? Por la velocidad, que es distancia sobre tiempo, multiplicada por el coseno del ángulo θ. Y obtenemos una nueva ecuación que nos permite calcular la potencia. Entonces la potencia la podemos calcular bien sea con esta ecuación o sea con esta ecuación que tenemos acá. Las unidades de la potencia son joules sobre segundo, que se conoce como vatio.